tierra. Él no dará nuestro pie al resbaladero. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Gracias, Señor, ten misericordia de esta nación. Reprende toda pandemia, toda peste. En tus manos están, Señor, todas las cosas y creemos que tú lo estás haciendo, Señor, y prometiste que tú irías delante, Señor, de tu pueblo. Gracias, porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado, no nos has desamparado. Habla esta noche, trae tu palabra, renueva las fuerzas, Señor, del cansado. Llega hasta el lugar, Señor, de la necesidad. Mira a los que están enfermos probablemente en sus hogares, en una sala de hospital, en una sala de cuidados intensivos. Llega hasta ese lugar y en tu misericordia revela tu salvación. Pon tu mano de sanidad. Clamamos, Padre, esta noche por tu presencia que sana, que restaura, que liberta, que provee, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos quienes ya están conectados también por medio de las redes sociales. Los recibimos con un aplauso de bienvenida. Quienes están acá en la congregación guardando todas las medidas de bioseguridad. Nos ha bendecido, creo yo, la oportunidad que el Señor ha permitido para volvernos a congregar, para volver a empezar, hermano, tal y como la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, estas condiciones de bioseguridad y de cuidados que usted sabe que debe tener, también nos llevan a no guardar esas medidas solamente acá, sino en cualquier lugar en el que nos encontremos. Seguimos creyéndole al Señor por su cuidado y su misericordia. Y esta noche el Señor ponía una palabra en mi corazón en la serie que hemos empezado a trabajar. Mira su gracia y recibe. Mira el favor de Dios y lo que va a pasar es que vas a recibir. Hoy creo que el Señor puso esta palabra con un propósito. Mira, el mundo entero está en una conmoción. Muchos lugares se están cerrando en Estados Unidos, lamentablemente. Ayer platicábamos con algunas personas y me comentaban cerrando otra vez restaurantes, cerrando diferentes lugares para poder detener un poquito, para poder contener la propagación de la pandemia. En cualquier parte creo que vamos a tener la necesidad de seguir las reglas, pero no podemos perder, como pasó desde el principio, la esperanza en aquel que nos guarda, en aquel que nos cuida, en aquel que nos sostiene. Hermano, la Biblia dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados y el temor destruye y consume muchas veces más que la pandemia y el coronavirus o el COVID, como quieras llamarlo. Si tu corazón está confiado, pues también sigue las medidas que corresponden. Pero sabes, hermano, que ese temor no es para aquellos que han puesto su confianza en el Señor. La Biblia dice que el que confía en el Señor es como el monte de Sión que permanece para siempre. Esa no es una ubicación geográficamente hablando en la tierra, es la ubicación, hermano, en el trono de Dios, literalmente donde permanece nuestra confianza. Dios no se ha movido de su lugar. Dios quiera que podamos nosotros extendernos por muchos años y que el Señor nos conceda abundancia de días, pero si no fuera así, la Biblia dice, hermano, que para el que está en Cristo el morir es ganancia. No quiero que te vayas por ese lado de desánimo, pero tampoco tienes que temer. Después de todo, lo que viene es mucho más grande y es mejor que lo que está acá. Pero mientras tanto, todavía falta mucho por hacer. Amén. Yo quiero compartirte hoy esta palabra. Mira la voluntad del Padre. Y tal vez el título puede parecer muy general, pero vamos a tocar aspectos que tienen que ver con la libertad que Dios quiere que tengamos en el corazón, que tengamos para acercarnos a Él confianza, de tal manera que su voluntad la entendemos como su deseo, como aquello para lo que Él revela, hermano, el evangelio y envía lo más preciado a su Hijo Jesús para cumplir su voluntad.
No sé si alguien de ustedes alguna vez determinó hacer una fiesta y dijo, quiero la fiesta así, pero te va a salir caro, pero yo así la quiero. No sé si alguna vez hiciste un preparativo y no te importó pagar lo que fuera, pero que se hiciera lo que querías. Bueno, la voluntad del Padre parte primero del hecho de que es Dios y Dios es soberano. A veces cuando nosotros nos frustramos porque Dios no nos responde las cosas como queremos y decimos, seguro no me escuchó, seguro yo no soy importante para Él, por eso no me escuchó. En primer lugar, que no se te olvide que Él es perfecto y Él no se equivoca en las decisiones que toma. En segundo lugar, que no se te olvide que es Dios. Y pareciera que a veces le queremos doblar el brazo a Dios. Y decir es que va a tener que hacer si yo oro, si yo pido. Mira, el que cree, todas las cosas le son posibles, pero te voy a decir que el que cree es Él, no solo nosotros. Pero voy a entrar de lleno a la palabra en el contexto de mirar. Si tú miras hacia eso diriges tu vida. Por eso la serie la denominamos Mira su gracia y recibe. Porque si tú miras tu calificación o la descalificación que el mundo y el diablo han hecho sobre tu vida, y en el peor de los casos, la descalificación que tú mismo has hecho para decir, no lo merezco, no lo voy a recibir. Pero Dios, que es rico en misericordia, reveló su voluntad. Y la Biblia dice en Romanos capítulo número 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Él, no es la tuya. En primer lugar, nosotros por nuestros medios no somos ni buenos, no muy agradables en muchas áreas y no somos perfectos, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús ora y le dice, Padre, que no se haga mi voluntad en cuanto al hecho de ir a la cruz y lo que eso iba a representar, hermano, en dolor, en un proceso muy fuerte al morir, entregando su propia vida como un cruel e indigno pecador sin que lo fuera, y le dice al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pero cuando vemos esa voluntad, nosotros heredamos una manera de ver a Dios y su voluntad en base a lo que oímos religiosamente. Y lo que la religión ha trasladado no precisamente es lo que Dios reveló en su palabra. Es más, la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo al punto que vas a entender las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sin embargo, los dos buscaron la voluntad de Dios y habiendo encontrado Dios en el primer pacto defecto, siguió el propósito de cumplir su voluntad y revela el nuevo pacto en el sacrificio de Cristo. Entonces quiero partir de esto, empezando tal vez con un poquito de análisis del capítulo 10 del libro de Hebreos. Es una carta extraordinaria, la carta a los Hebreos. Es una carta muy profunda en cuestión de la revelación del nuevo pacto, del sacerdocio de Cristo, de las ofrendas que se ofrecían a Dios para perdón de los pecados en el antiguo pacto y la revelación del nuevo pacto. En Hebreos 11 está mostrado, hermano, el capítulo más extraordinario que explica la fe. Anoche teníamos un discipulado a través de Zoom y estábamos estudiando algunos aspectos del capítulo 10 de Hebreos, que es prácticamente el preámbulo para entender lo que Hebreos 11 dice al referirse, acérquense pues, acérquense con fe, acérquense confiados. Es necesario que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, crea que Él existe y es galardonador. No dice es castigador, dice es galardonador de los que le buscan. Pero religiosamente nos enseñaron que hacer la voluntad de Dios implica no fallar. Y si tú fallaste, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Por consiguiente, estás descalificado. Eso es lo que nos enseñaron religiosamente. Y sin embargo, bajo los
parámetros del antiguo pacto, eso era una gran verdad. Pero bajo los parámetros del antiguo pacto también descubro que el hombre no puede dar la talla, no puede dar el nivel por su voluntad. Entonces Dios revela la voluntad de Él enviando a Cristo y van a pasar cosas extraordinarias. Leamos juntos Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma o la imagen, como diría esta versión, la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Es importante ver esta introducción al inicio del capítulo porque está hablando de la ley mosaica, de la ley resumida en 10 mandamientos de los 613 que tendría la ley que le fue entregada a Moisés. Esa ley era solo una sombra de los bienes futuros. Ojo con esto, porque en ese momento la ley no tenía los bienes presentes. Los bienes futuros habrían de llegar, pero la sombra ya había caído a la manera de la ley. Y ellos seguían las sombras. De hecho, se está hablando de las cosas como sacrificios que ellos ofrecían o ofrecen, si es que los judíos todavía siguen practicando esa ley, la ofrecen continuamente año tras año. Pero es interesante que diga que esa ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. Esto es importantísimo. En esos sacrificios de los que se habla estaba el derramamiento de sangre a través de los animales. Estaban las ofrendas de cereal. Estaban las ofrendas, bueno, las 5 ofrendas de las que en algún momento vamos a poder estudiar. Esas 5 ofrendas eran agradables a Dios, pero solo era la sombra. Nosotros estamos viviendo no con la sombra, estamos viviendo con la figura real y propia de la imagen del Hijo de Dios, que es el revelado en el nuevo pacto. Entonces, ya con ese versículo 1, voy a saltar hasta el versículo 4. Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces, esos eran los sacrificios que ellos realizaban. Habían ofrendas diferentes, pero la Biblia decía que sin derramamiento de sangre, bueno, el Antiguo Testamento, no había remisión de pecados. El libro de Levítico lo declaraba. Es decir, si no se derramaba sangre, no se podían atender los pecados, sino seguían como una culpa frente a los ojos de Dios. Cada vez que sacrificaban a un cordero, se anunciaba que el verdadero Cordero de Dios habría de venir y que quitaría el pecado. Entonces, ese derramamiento llegaba a Dios como un recordatorio del momento en el que el Hijo de Dios vendría. Era la sombra de lo que habría de suceder. Ahora, me impacta que diga que es imposible. Esta es la nueva Biblia latinoamericana de hoy, la versión que estoy leyendo. No sé si tú tienes ahí una Biblia, cómo dice tu versión, pero es imposible que esa sangre, es decir, si es imposible que esa sangre de los toros y de los machos cabríos, esa era la ley, pero es imposible que pudiera quitar los pecados. Y voy a regresar al versículo 1, que lo tengo acá, dice que no puede hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ojo con esto, porque la ley es perfecta, pero no puede perfeccionar. No sé si te das cuenta de eso. La ley de Dios es perfecta y el hombre es imperfecto y no lo puede perfeccionar. Por consiguiente, el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Para hacerlo, tendría que ser perfecto a partir del primer y gran mandamiento: amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente, todo su corazón. Para amarlo a ese nivel, tú tendrías que ser perfecto. Porque al mínimo detalle de debilidad en tu corazón, ya no eres perfecto. Sin embargo, como nadie, y perdón para quienes ya escucharon esto y lo hemos aprendido, pero este es el mensaje que fue anunciado con el Evangelio. El cambio de pacto. Ahora,
En el versículo 4 vimos que esa sangre no puede entonces limpiar. En el 9 se da un cambio glorioso. Tal vez antes de pasar desde el 4 hasta el 9, vas a leer en ese capítulo las figuras extraordinarias de lo que las sombras trajeron y de lo que la realidad en Cristo nos permite vivir. Pero al llegar al versículo 9, se hace un llamado en los cielos. Dios dice, ¿quién irá y resolverá esta situación? Entonces, en el versículo 9 es Cristo el que está diciendo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Esto equivalía a decir, ¿a quién enviaré? Y Cristo respondiendo, envíame a mí. Yo voy a ir a hacer tu voluntad. Ojo con esto, el tema de hoy es mira la voluntad del Padre. Y la serie es mira su gracia y recibe. Si tú puedes ver la voluntad de Dios para tu vida, no la vas a ver reflejada en el antiguo pacto con el que no has podido sentirte pleno, realizado y apto para decir, se le puede cumplir a Dios. No, por el contrario, encuentras un montón de gente diciendo, no se puede cumplir usted, es por demás. Y yo siempre me sumo a ellos diciéndoles, tiene toda la razón. Le doy un like a lo que está diciendo. Porque si alguien puede cumplir en su totalidad, es perfecto seguramente. No pudiendo cumplir, Dios envía al único que podía cumplir y que dijo él, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo primero? A ver, ustedes me van a ayudar. ¿Qué era lo primero? ¿A qué se refiere con decir quita lo primero? Al primer pacto, exactamente. Pónganle una estrellita a la hermana. El primer pacto. ¿Y qué era el primer pacto? La ley. Hermano, usted está diciendo entonces que ahora no importa si se roba, si se adultera. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que en el nuevo pacto Dios vino no a decirte lo que vas a hacer con tu fuerza, sino a revelarte el poder del Espíritu Santo por la gracia que Jesús reveló. El versículo 9 dice, he venido a hacer tu voluntad. Es Cristo el que lo está diciendo ahí. Y en el 10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Entonces, aquí hay algo extraordinario, hermano, porque se está refiriendo a esa voluntad, a la voluntad del Padre. He venido a hacer tu voluntad, pero ahora en el 10 dice, por esa voluntad. Entonces aquí, por favor, no puedo dejar pasar el glorioso misterio y el poder que hay en ver la voluntad del Padre para pasar la etapa que podrías estar pasando y resolviendo ahorita. Ataduras en pecado, Él vino a anunciar libertad a los cautivos. Situaciones de enfermedad, por sus llagas hemos sido curados. Situaciones de provisión, Él se hizo pobre para que seamos enriquecidos. Entonces, la ley te traía sanidad, provisión y libertad si la cumplías, pero no habiéndola cumplido. Entonces, se trajo ahora la voluntad. Lo que me impacta es que diga que por esa voluntad hemos sido santificados. La palabra santificado no es lo mismo que alcanzar tu santidad. Tu santidad es tu propósito por lograrlo, por alcanzarlo. Pero ser santificado es ser metido, si lo puedo llamar así, en un bautismo en el que la voluntad de Dios que te purifica, que te limpia, te fue entregada la santidad. Y la santidad no desde el plano religioso, esa santidad de los fariseos que era ponerse la ropa y lucir que eran mejores que los demás. Así hay mucha gente religiosa, hablando de santidad y midiendo la santidad de los demás. Quiero avanzar para que podamos llegar al meollo del asunto esta noche. Tengo el 19 de regreso. Entonces Él dijo, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Vaya, ya con ese contexto, quiero preguntarte, ¿cuál era la voluntad del Padre?
Yo ya te di un chivo de Romanos capítulo 12. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Pero esta pregunta está más enfocada a la experiencia de descalificación o de calificación que hay sobre la vida de cualquiera que se acerca a Dios. Y eso trae efectividad o inefectividad. Dios no te llamó a decir, mira hermano, ya llevo 40 años en el Evangelio. ¿Y qué ha pasado? Saber, pero mire, a veces hasta ganas de quitarme la vida me dan. Por Dios bendito, ¿qué ha hecho el Evangelio en tu vida? Si ha sido una buena noticia, porque Jesús es la serie bíblica, no es la serie que estamos trabajando simplemente, sino es la revelación del Evangelio. Vine para traer vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué refleja? ¿En qué consiste? En el 8:7, regresando, estábamos en el capítulo 10, pero voy a regresar 2 capítulos atrás y voy a encontrar que ese primer pacto, aunque buscaba la voluntad de Dios, fue un pacto con defecto. No te he respondido cuál es la voluntad porque lo vas a concluir al llegar al punto culmine de este tema. Hubiera sido sin defecto, si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado el lugar para el segundo. Si la ley y los 10 mandamientos, hermano, eso no lo escribí yo, por Dios bendito. Alguien me está juzgando y está diciendo que la ley es imperfecta. No lo dije yo, ahí está en Hebreos 8:7 y léanlo en la versión que quiera. Va a encontrar que dice que había defecto. Pero si Dios la escribió, entonces ¿por qué tiene defecto? Esa es la gran pregunta. Sí, porque la ley es perfecta, Dios la escribió en su perfección. Sin embargo, el hombre es imperfecto. Entonces la pregunta es, ¿y para qué la Dios entonces si sabía que no la íbamos a cumplir? Precisamente porque cuando tú llegas a la realidad de que no la puedes cumplir, clamas porque te sea dado un Salvador. ¿Sabe usted que uno de los principios de restauración a nivel general, hasta los alcohólicos anónimos comparten esto que le voy a decir? Si la persona no está consciente de su problema, nunca va a estar consciente de que necesita ayuda. Hasta que el alcohólico no dice, yo en verdad soy un alcohólico, no puede empezar un proceso de restauración. Porque él va a decir, no hombre, yo me echo mis tragos socialmente, pero yo alcohólico, yo no soy alcohólico. Yo tomo de vez en cuando con los cuates, usted sabe, ya un par de traguitos. No, hombre, eso no me hace alcohólico. Mire, hasta que no reconocemos la realidad de nuestra condición, no es efectivo un proceso de restauración. Lo que la ley hizo fue desnudar nuestro corazón y mostrarnos que no somos capaces. Entonces, ¿la ley qué hizo? Conducirnos a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. La ley fue como un ayo. Un ayo es una persona adulta que cuida a un niño hasta que madure y pueda llegar a caminar y a desenvolverse solo. La ley fue como un ayo que nos llevó a Cristo. Vaya, ahora, si ese segundo pacto, que es el nuevo pacto en su sangre, que es el pacto por el sacrificio de Cristo, fue hallado perfecto, solo fue porque el que lo cumplió era perfecto. No fuimos nosotros. Ese es Cristo. Entonces yo puedo ver acá, ahora en Hebreos 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Por qué una vez y para siempre? Porque no hay un tercer pacto. El primero fue hallado con defecto. El segundo fue un pacto y es un pacto perfecto y para siempre. Hebreos 10:14, ahí estoy en el 10:10. Si usted lee el 10:14 va a encontrar que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Cómo es posible que los hizo perfectos? Y con la ley teníamos que alcanzar la perfección cumpliendo, guardando. Entonces, ¿cuál era el defecto en la ley? La ley se basaba específicamente en algo que usted lo va a encontrar como una carga.
¿Cuál era el defecto que Dios encontró en el primer pacto? El de la ley. Era precisamente que ese pacto estaba lleno de no harás, no harás, no harás, no tendrás dioses falsos, no matarás, no adulterarás, no, y todo era en cuestión de lo que tú haces. Y lo que tú haces refleja tu fuerza, tu capacidad para no fallar. Cuando Jesús viene y muere en la cruz con sus brazos clavados antes de entregar su espíritu y morir, dice, consumado es. O sea, Él vino a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Ahora observe que si ese pacto estaba basado en el no harás, ahora en el Evangelio se mete una corriente de gente religiosa queriendo dirigirle la vida a los demás. No haga tal cosa, vístase así, no se pinte, quítese ese pantalón, haga tal cosa. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu es el que te va a revelar la voluntad del Padre desde adentro para afuera. No de afuera para adentro como lo hacían los fariseos. Por eso fue que Jesús tuvo que decirle a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban adornados como un sepulcro, pero por dentro ¿qué había? Pudrición, huesos secos, descomposición. Entonces, la vida del Evangelio es una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Y en los momentos en los que tú dices, no puedo hacer, lucho por no hacerlo y termino haciéndolo, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Yo quiero, en mí está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo, dice Pablo. O sea que Pablo tuvo una batalla como la que tú y yo hemos experimentado. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacerlo. Y cuando sientes, estás, y clamó el hombre, y el Señor le dice, ok, bástate mi gracia. Es decir, tu caso no está perdido. Y el mismo Pablo dice, después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará? El diablo hubiera venido y hubiera dicho, con vos ya no hay remedio, con vos es por demás, por gusto vas al culto, por gusto vas a la iglesia. A veces hasta la misma familia se convierte en un profeta de Satanás para decirte todo lo que sabe que puede destruirte. Pero como tú estás escuchando la palabra de Dios y vas a ver que la revelación del nuevo pacto no es lo que tú haces, sino lo que Cristo hizo. Y este pacto no es por obras, porque si fuera por obras sería lo que tú haces, es por fe. Ahora mira, Santiago 2:10 dice que cualquiera que guarda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Voy a la mitad del tiempo casi, y yo espero estarme dando a entender. Cualquiera que guarde los 10 mandamientos o toda la ley. Ahora es interesante que el escritor acá, que es el Espíritu Santo, por supuesto, a través de Santiago está diciendo toda la ley. Ay, gracias a Dios, yo no he pecado, he guardado este mandamiento, como aquel joven que vino, que era rico y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda la ley, le dice Jesús. La ley la he guardado desde mi juventud. Como quien dice, yo no tengo nada pendiente con la ley, todo lo he guardado. Jesús le dice, ok, entonces ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y dice que el corazón del joven se entristeció y ya no siguió a Jesús, se fue. Como quien dice, había guardado toda la ley, pero amaba más la riqueza que a Dios mismo. Jesús es experto para llevar a alguien al límite de la ley y mostrarle que no la puede cumplir. Es extraordinario. Mire, el que maneja la ley como un máster completamente es Cristo. Y cuando alguien presume que la quiere guardar, ay Dios santo, se lo baja de la moto, como decimos en Buen Chapín. Ahora permítame mostrarle. Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y aquí va a haber una controversia con el que dice, guarde el tal día, guarde el sábado, vístase así, haga tal cosa. Mire,
en un punto que usted no haya guardado, claramente lo está diciendo. Ahora, ese es el efecto del antiguo pacto. ¿Y dónde se quedó la voluntad del Padre? Mira la voluntad del Padre. Ok, como nadie la pudo guardar, lo único que hizo esa ley, la ley del antiguo pacto, lo que hace, hermano, específicamente, es medir y calificar. Y como nadie la pudo guardar, entonces al calificar, lo que hace es descalificar. La ley del antiguo pacto siempre nos descalifica porque es perfecta, pero el hombre es imperfecto. Esto sería, mire, para ganar el examen, usted no tiene que tener una sola respuesta mala. Pero le completé las 99 preguntas y por una que no le respondí, perdí, sí, claramente queda descalificado. Vaya, pongámoslo en el plano de los 10 mandamientos. Cumplió los 9, pero falló en uno. Y estoy seguro que en el que todos fallaríamos sería en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Aunque usted me diga, yo no he tenido dioses falsos, yo no he adulterado, yo no he robado, y va a agarrar los 10. Pero sabe que al final del examen le van a decir, usted está descalificado, usted no merece. Y hay un evangelio que entonces no es evangelio. Hay una corriente religiosa metida en la cabeza de muchos cristianos para descalificar a los demás. Los descalifican, y mucho cuidado con esto porque podemos caer en ese plano. Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué hacía el fariseo? Tenía una gran hipocresía. Empezaba a hablar, hermano, del error de los demás y no se miraba a sí mismo. ¿Cuántas veces alguien te ha descalificado y tú tal vez ni quieres ver los errores de la persona por guardar tu corazón? No califica para tal cosa. ¿Y quién lo puso? ¿Y por qué él dice que es el pastor? ¿Y por qué él dice que busca? Te pueden descalificar de tantas maneras. Lo que vas a encontrar es que esa persona se está moviendo en la ley. Y la ley demanda perfección. Y Jesús dice, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. ¿Por qué no juzgar? El apóstol Pablo le dice a los romanos, en lo que tú juzgas, tú mismo te condenas. Dice. Es decir, tú te pones a juzgar a alguien y lo que lograste es que te juzguen a ti. Entonces, cuidado con esto, porque la descalificación no te va a llevar a la voluntad del Padre. Descalificar a los demás es un riesgo, pero tú puedes caer en el riesgo de descalificarte a ti. Y tú mismo ver tus errores y decir, no, seguramente pues nadie me lo ha dicho, pero como para acercarse a Dios hay que venir perfectamente, no doy la talla. Yo tengo una buena noticia que darte esta noche, porque la ley del primer pacto es perfecta, pero no perfecciona. Sin embargo, en el nuevo pacto va a pasar algo extraordinario. La ley de los 10 mandamientos señala la maldición que se merece. Y creo que tratando de escribir algunos pensamientos, espero haberlo dejado adelante, no sé, y si no, pues te lo voy a decir ahorita. Esperaría haberlo colocado, pero te lo voy a plantear en contraparte a lo que está ahí en pantalla. La ley del primer pacto es perfecta, pero no puede perfeccionar, solo señala tu error. En cambio, la gracia en Cristo va a perfeccionar inmerecidamente. ¿Qué cosa más extraordinaria? Porque la gracia da por hecho que tú no lo mereces y te revela la perfección de Cristo otorgándote su justicia. Eso es glorioso. Mira, hay algo extremadamente contrastante, si te lo puedo poner así, que la ley daba. En Números 5:2 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto.
Algunas versiones ahí cuando dice a todo el que padece de flujo, no lo deja ahí, sino se refiere en el caso del varón y dice a todo el que tenga un fluido de semen, dice. O sea, los flujos podían ser de muchas formas. El flujo de sangre en el asunto menstrual, el flujo, mira, los flujos eran una causa para la inmundicia, pero aquí están marcados 3 grupos. Yo quiero que los veas. Esto era lo que la ley, estoy hablando de número 5.2, lo que la ley hacía para descalificar, en primer lugar, echarlos del campamento. Hay gente que se da el lujo hasta de decir, todo el que no ande aquí en santidad, mejor que se vayan. Santo Dios. Jesús entraría al lugar y decía, ok, el que esté limpio, que sea el primero en salir. En el caso de la mujer adúltera les dijo a los que estaban condenando, el que esté limpio que tire la primera piedra. Y sé, hermano, que la Biblia dice, busquen la paz y la santidad y síganla, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dime, ¿de dónde proviene tu santidad? De tu propia lucha por decir, tengo que vencer, ya no lo logré, ahora me descalifico. ¿Para qué yo no sirvo? Yo ya no sigo, es por demás. Eso es lo que el diablo quisiera. Sin embargo, no pierdas de vista que esto era la ley. ¿Cuáles son los 3 grupos? Leprosos, los que padecen de flujo y los que están contaminados por un muerto. Si alguien tocaba a un muerto, quedaba inmundo. Ahora quiero preguntarte, ¿ha habido lepra? La lepra es un símbolo del pecado. Ya hemos compartido cuántos pasajes al respecto. El flujo, hoy hace 8 creo que hablé de la mujer con el flujo de sangre y cómo hay flujos en nuestras vidas que nos debilitan. 12 años sin poder sanarse. Te preguntaría, ¿cuántos años llevas tú luchando con un flujo en tu vida? Estoy hablando en sentido figurado. No me va a decir el hermano, yo soy hombre, no tengo ningún flujo como las mujeres. No, te estoy hablando de esas áreas que como que desangran tu vida y que son vergonzosas. Para esa mujer era vergonzoso y la ley le decía que era inmunda. No podía tocar a nadie. En el caso del flujo. El leproso, ya te dije, tampoco puede tocar a nadie porque lo infecta. Y el que está contaminado por causa de un muerto, la situación es que en nosotros hay muchas cosas que tienen muerte. La Biblia habla de obras muertas, de pecado en nosotros. Hay cosas que conducen hacia la muerte, que contaminan la vida. Vaya, esto es lo que la ley decía. Seguro este tema lo voy a tener que volver a tocar. ¿Estamos acá? Va, mire pues. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús viene? Es extraordinario. La ley de los 10 mandamientos va a señalar la maldición que alguien merece. ¿Cuál era la maldición? Sáquenlo, deséchenlo. Sáquenlo del campamento. Hermano, ¿y qué hacía una pobre mujer con ese flujo de sangre? En algún momento, la de los 12 años, en el pasaje de Lucas, ella dijo, yo no quiero esto, ¿por qué tengo que llevarlo? Y todo el mundo me rechaza por esto. El leproso salió infectado y todo el mundo, fuera leproso, chish, qué asco, nos va a contaminar. Así como en las iglesias, ahí viene ese pecador. No, uy, Dios guarde, la sangre de Cristo me va a contaminar. Ya ni hablar quiere con el pecador porque usted asume que lo va a contaminar. En el antiguo pacto, cualquiera de estos contaminaba. En el nuevo pacto, cualquiera de estos es sanado. Porque aunque tocaran a Jesús, no lo iban a contaminar. Ahora, observe que esa maldición merecida era innegable. La gracia señala el pago inmerecido de la maldición merecida. Estaba escribiendo esto y dije, no quiero enredarlos, espero entenderlo. Espero darme a entender, mejor dicho. Mire pues, la ley señala la maldición que se merece. La paga del pecado es la muerte, la maldición es muerte. ¿Sí? Ahora resulta que la gracia señala el pago que no merecemos de la maldición que sí merecíamos. No sé si me voy a entender.
El pago que merezco es muerte. ¿Y qué si me pagaron con vida? ¿Sí? Y la maldición de la muerte yo la merecía, pero me pagaron con vida, con gracia. Entonces va a pasar algo acá extraordinario. Mire pues, en Marcos 1:40, en Lucas 5:12, de hecho esto es Mateo 8:1, en todas estas citas está este pasaje. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Todos los religiosos que estaban ahí se quedaron viendo y dijeron, no, la ley dice que hay que sacar a los leprosos del campamento. Aquí vemos que este es un falso. ¿Cómo está hablando con un leproso? Ojo con esto, mucho ojo. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Se le acercó y se arrodilló. Ahora mire el 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y todavía le dice, sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Ahora me va a entender por qué vino a quitar lo primero para establecer lo segundo. La ley decía, no puedes tocar al leproso porque quedas inmundo. Y ahora mire lo que la gracia hizo. Lo tocó y quedó. Si alguien te desecha por tu pecado, si alguien te juzga por tu pecado, si alguien se da el lujo de hasta de alejarse y cambió hasta su amistad contigo, momento, acércate a Jesús. Y si puedes, tal y como Él lo hizo, arrodíllate y dile, tú puedes limpiarme. ¿Quieres limpiarme? Estoy seguro que Él te va a decir, sí, quiero limpiarte. Y te va a limpiar. Así de sencillo. Extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio. Y al instante, ¿dónde? Ahí sí que como dirían los patojos, ¿cómo le quedó el ojo a los religiosos? Aunque te descalifiquen y te digan, él metido allí, y a él quien lo llamó, y a él quien lo puso, pues con toda la soberanía con la que Dios actúa como Dios, no les va a pedir permiso a ellos. Así que date por dichoso, porque esa es su gracia. Mateo 8:1-4 dice, no se lo digas a nadie. Le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote, lleva una ofrenda. Pero quiero mostrarte esto ahora. Ese era leproso. El primer grupo del que se hablaba en el pasaje que leíste eran los leprosos, en la ley. Perdonen, hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Qué pasaje era de la ley? A ver, Levítico, ¿cuánto? ¿Ah? Va, permítame, pues, se lo voy a colocar acá. Es Números, perdón, no es Levítico. Es Números 5:2. ¿Sí? Ahora, el primer grupo ahí fueron los leprosos. Había que sacarlos del campamento. De los primeros milagros que Jesús empieza a registrar está el de la lepra. En Mateo 5 está el sermón del monte. Aquí Jesús acaba de bajar del sermón, la multitud lo sigue. Estoy en Mateo 8. Y el primero que encuentra al bajar es al leproso. Amén. Va. Ahora mire lo que va a pasar en el siguiente pasaje que está en Marcos 5:25. Había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Mire qué caso, esta es la del flujo de sangre. 12 años gastando todo y empeorando. La enfermedad fue algo duro, pero igual, si no es que más, fue el desprecio de los demás al ver su condición. ¿Sabe qué va a pasar? Ya sabe usted qué va a pasar. Este pasaje es conocido y si no, pues hoy lo va a conocer. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, dice, entre la multitud y tocó su manto. Estaba iniciando a ver este tema hoy, el Señor me estaba dando algo sobre todas las veces que lo tocaron, que lo voy a compartir ojalá en otra ocasión.
Porque de Él, cuando alguien aspira a tocarlo, va a pasar algo extraordinario. Y sabe que a todo el que quiso venir a tocarlo no le dijo: ¡hey, momento! ¿Cómo andas? ¿Dónde está tu santidad? ¿Ha visto esa gente? El altar es santo. ¿Y por qué está usted ahí entonces? Sabe que la misericordia del Señor nos ha permitido acercarnos. Y desde el momento, es cierto, que Dios ama la pureza, la santidad y la limpieza, pero déjeme decirle que nadie la tiene. Nadie la tiene por su propia cuenta. Ahora déjeme mostrarle. Tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Amén. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Por Dios bendito, ¿esto era la ley? ¿O esto qué es? ¿Por qué se dejaron de ver estos milagros? ¿Por qué dejó de pasar en muchas iglesias esto? Porque la gente empezó a medir a los demás con la ley. ¿Sabes? Ese es el segundo caso. Y me falta mostrarte el tercero. Hija, tu fe te ha sanado, le dice Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Versículo 34. Este pasaje a mí me encanta porque saliendo Jesús de ese momento con la mujer, llegan a decirle: hay un hombre que te anda buscando. Su hija va a morir. En el versículo 35, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llama el papá de esta niña? ¿Ah? Mateo. ¿Cómo? Jairo. La hija de Jairo. ¿Y sabe qué va a pasar? Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Los religiosos se hubieran dicho: no puede ir ahí, se murió la niña, la va a tocar, no puede entrar, no puede hacer eso. La ley dice que no. Y resulta que él le dice: no temas. ¿Sabe? Jesús ha escuchado las cosas que te han dicho. A mí me impactó que Jesús, oyendo lo que se hablaba, no, las veces que te han juzgado, las veces que te han pelado en lo oculto quizás, o las veces que en tu cara te han dicho cosas que te han lastimado, te han golpeado. Yo sé que hay gente a la que Dios le está hablando esta noche y sé claramente que Dios te está diciendo: no temas, cree solamente. Te han dicho: eso ya no se repara, tu matrimonio ya no tiene reparación, esto ya no tiene regreso, eso ya está muerto, eso es por demás. Sí, Dios lo escuchó, pero a ti Él te va a decir: no temas, cree solamente. Y en el versículo 37 dice: y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, hermano de Jacobo, y fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Yo sé que no faltará el que va a decir: ya veo, no estaba muerta. Sí, ¿dónde deja el caso de Lázaro? 4 días de haber sido enterrado o de haber sido llevado a la tumba. Entonces, los 3 casos, el flujo
de sangre, el leproso y el muerto, que tenían que ser excluidos. Así como esta niña, así como el flujo de esa mujer, o como la lepra de ese hombre, son las batallas con las que tú te acercas a Dios. Y Él no quiere que te vayas desechado, descalificado por una causa. Esta es la voluntad del Padre. Esta es. ¿Se recuerda que Él dijo? Yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Es más, Jesús calificó y aprobó a cada uno de los descalificados o reprobados. Ante los ojos de los demás, ellos estaban descalificados. Es común. Otro temazo que el Señor me ha regalado ha sido ese de la descalificación y cómo somos calificados en Cristo, y tengo ganas de compartirlo. David fue descalificado por sus hermanos, descalificado hasta por el mismo profeta. Cuando lo vio, no se hubiera imaginado que él era, hasta que Dios le dice: Él es el que yo escogí. Tu descalificación puede tardar años. Lo llaman a los 17 y recibe el trono hasta los 30. 13 años con un llamado, pero con un corazón que tenía que ser formado en la preparación de la descalificación de Saúl, la descalificación de todos sus hermanos, su papá. Pero ese es otro tema. Déjeme regresar acá, no me interrumpa. Cuando cumplió el antiguo pacto, Él estableció el nuevo en su sangre. ¿Quién? El Cristo. Y esa es la voluntad del Padre que envió al Hijo a cumplir. Regreso al 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Glorioso, glorioso en verdad. Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Si ha habido maldición en tu vida, si has llevado tus años con dolor y dices: ¿por qué me va como me va? Si tal vez tienes, como diría la canción, fama, fortuna y dama, y dices: nada me falta, pero tu corazón no tiene paz tampoco. Sabes que no hay maldición para el que está en Cristo Jesús. Sabes que la Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si un día alguien te maldijo, si un papá te maldijo, si un líder te maldijo, todas esas maldiciones caen y quedan canceladas, porque el que murió en la cruz se llama Jesucristo, y Él nos redimió de toda maldición de la ley. La maldición de la ley es la incapacidad de no haber podido cumplir, de no haber podido guardar. Para ahora, el efecto más poderoso de creer. Y cuando crees, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti para darte una fuerza en la que no va a ser con tu fuerza, sino con su poder. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ponte de pie esta noche y mira la voluntad del Padre. No fue dejar afuera ni al leproso, ni al de flujo de cualquier tipo, ni al contaminado de muerte. No, la voluntad del Padre vino a traer el deseo más hermoso, que era restaurarnos entregando a su propio Hijo. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es el momento más hermoso para que lo puedas hacer. Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? Si estás acá en la congregación y quieres rehacer tu vida con Dios, si estás pasando por un proceso en el que tu vida ha estado como en un flujo incontrolable que te debilita, como con una lepra que te hace sentir inmundo, o como con áreas de muerte en tu vida que no las logras restaurar, para esto apareció Jesús.
Cierra tus ojos, clama al Señor, y si le vas a entregar tu corazón, permíteme acompañarte en esa oración y que le puedas decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Abre tu boca y dile: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Yo creo que moriste y resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sé que no he podido cumplir y hoy veo que tampoco podré hacerlo con mis fuerzas. Por eso vengo a ti tal y como soy, necesitado. Delante de ti no hay nada oculto, Señor. Tú me conoces. Padre, yo clamo por todo el que está en este lugar o está en cualquier lugar a través de esta transmisión. Que el Espíritu Santo obre calificación por el sacrificio de Cristo. Que toda palabra de maldición que fue lanzada para dejar culpa, para dejar carga en el corazón, Señor, del que está recibiendo esta palabra esta noche, sea liberado en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza va a ser arrancada. Toda palabra que te lanzaron para hacerte sentir inválido, hacerte sentir descalificado delante de Dios, déjame decirte, al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ese amor sin condición. Iglesia preciosa, te voy a invitar a que levantes tus manos y le digas: no puedo ganarlo, no puedo merecerlo, pero sí puedo recibirlo. Sí puedo creerte que me amas, que tú viniste, Señor, a sanar en mí toda área enferma. Por la fe extiendo mis manos, por la fe, Señor, hoy alzo mi voz a ti, mi clamor, para decirte gracias. Gracias porque tú me has alcanzado, Jesús. Que esta experiencia contigo, Señor, renueve las fuerzas, transforme el corazón, liberte nuestras vidas de toda cautividad por el nombre y la sangre del Señor Jesucristo. La ofrenda que sí limpia el pecado. Oh, sí, Señor. Cuando indigno fui, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Sí, Señor. Sí, Señor, lo creemos. Hay una unción preciosa. Mira, estás en casa y el Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Yo sé que en este momento hay gente que le ha pedido a Dios por un toque. Y ahora, dice el Señor, yo renuevo tus fuerzas. Hoy, dice el Señor, te revelo la voluntad del Padre, que es tu restauración, es tu libertad, es tu provisión, dice el Señor. Las 99 y va por mí, precioso, precioso. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, qué precioso. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Dios que ha revelado su amor incondicional a entregar a su Hijo amado Jesús? Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Mire, permítame invitarlo a las actividades de la semana. Las mujeres se están reuniendo a través de la aplicación de Zoom los días sábados a las 4 de la tarde. Hermanas, mujeres, conéctense a ese espacio que Dios quiere hacer algo en sus vidas. La juventud se está reuniendo a las 6 de la tarde también a través de la aplicación de Zoom, y los jóvenes están siendo llenos definitivamente de ese propósito de Dios. Los niños
Tienen un tiempo extraordinario en Facebook los domingos. El material ha estado precioso y la presencia de Dios fluyendo a través de este ministerio en Pacto de Gracia Kids, con la palabra que se está transmitiendo en Facebook domingos a las 3 de la tarde. Permítame invitarlo a este servicio del día miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos reuniéndonos acá en el templo con todas las medidas de distanciamiento, bioseguridad y los cuidados que tenemos que tener. El domingo tenemos 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana. Dios les bendiga y que sean llenos de toda clase de bien en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Despedimos a quienes están en la transmisión y que Dios les guarde en este tiempo y siempre. Amén.